Vitamina O sobre San Lucas, el evangelista. Después de haber visto la vida de San Pablo, vamos ahora a hablar de su inseparable amigo y colaborador, Lucas, el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era Lucas? Son escasos los datos que se conocen acerca de él. Parece haber nacido en la ciudad de Filipos, o al menos en Macedonia. De padres paganos, estudió medicina y se dedicó profesionalmente a ello. Hay algunos que dicen que también fue pintor. ¿Quién sabe? Conoce a Pablo en Troya, en el segundo viaje del apóstol entre los años 50 y 53. Ese encuentro lo marcó porque Lucas ya no se separó de Pablo y se hizo su estrecho colaborador, además de médico personal, pues Pablo tenía una salud bastante delicada. San Pablo lo describe como Lucas, el médico querido. Al final de su vida, en su prisión de Roma, Pablo le dice a su discípulo Timoteo: «Solo Lucas queda conmigo». Lucas acompañó a Pablo tanto en su encarcelamiento de 2 años en Cesarea como después en su encarcelamiento en Roma, y probablemente en Cesarea fue donde escribió su evangelio. Algunos dicen que Lucas conoció a Pablo unos 10 años antes, no en el 53, sino hacia el año 40 o así, en Antioquía, y en Troya se le unió como compañero de viaje. Solo Dios sabe. El Evangelio de San Lucas es el más extenso de los evangelios y también es el de expresión y composición literaria más culta y elegante, debido a la preparación cultural de su autor. ¿Cómo pudo ser que Lucas, no habiendo conocido en persona a Jesús, haya escrito uno de los evangelios? Lucas hizo una prolija investigación investigando a personas, incluyendo a los apóstoles y tal vez a María, la madre de Jesús, con quien posiblemente coincidió en Éfeso, y en los cafecitos con ella le fue sacando información íntima y personal: la anunciación del ángel, la visitación de María a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús. Y no solo habla de hechos, sino también de los sentimientos íntimos de la Virgen, lo cual da a deducir que efectivamente Lucas tuvo conversaciones privadas con la Virgen María. Siendo médico, su relato de la pasión de Jesús tiene algunos detalles de conocimiento del cuerpo humano que los otros evangelistas desconocen. El símbolo para el Evangelio de Lucas es un buey, un animal que fue sacrificado a menudo como una ofrenda a Dios en tiempos antiguos. Su Evangelio comienza con el sacrificio que ofrece Zacarías en el templo. ¿Cómo murió Lucas? Muerto San Pablo en Roma, en la persecución de Nerón, seguramente Lucas abandonó Roma y predicó por Grecia. Según la tradición, murió mártir en Acaya, la parte sur de Grecia, colgado de un árbol. ¿Dónde están sus restos mortales? Sus restos fueron primero trasladados a Constantinopla, pero en tiempo de las cruzadas sus reliquias se llevaron a Italia y hoy se encuentran en la Basílica de Santa Justina, en Padova. Estudios conducidos allí en 1998 concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la tradición. El cráneo fue en cambio trasladado en 1354 de Padova a Praga, a la Catedral de San Vito, por voluntad del emperador Carlos IV. ¿Qué aprendemos de San Lucas? Primero, San Lucas sabía mirar. San Lucas tenía un espíritu fino, poseía el admirable don de narrar con claridad y belleza. Era un storyteller, pintaba con palabras. Hoy sin duda sería guionista de Hollywood o de Netflix. Oscar Wilde decía que la belleza está en los ojos de quien la mira. San Lucas es un claro ejemplo de ello. Otra cosa que aprendemos de San Lucas no solamente sabía mirar, sino que también sabía preguntar. Los médicos preguntan bastante para identificar un diagnóstico. San Lucas se entrevistó con testigos oculares de Jesús y les hizo un montón de preguntas. Es posible percibir las características más originales del Evangelio de San Lucas gracias a los 6 milagros y a las 18 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Vemos una atención particular hacia los pobres, las víctimas de las injusticias, los pecadores arrepentidos y acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. Es Lucas quien narra la parábola de Lázaro y el rico pulón. Es Lucas quien habla del hijo pródigo y del Padre misericordioso que lo recibe con brazos abiertos. Es Lucas quien refiere de la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con lágrimas y los seca con sus cabellos. Sin conocer directamente a Jesús, pero entrevistando a quienes sí lo hicieron y viendo los efectos que el contacto con Jesús tuvo en esas personas, Lucas pudo trazar un perfil profundo y hermoso de la personalidad de Jesús. Vitamina O sobre San Marcos el Evangelista.
Marcos nació en una familia judía económicamente bien acomodada. Parece que esa familia sería la dueña de lo que se conoce como el cenáculo, es decir, la casa donde en su piso de arriba Jesús celebró la última cena, donde se apareció a los apóstoles después de resucitado y donde se dio el evento de Pentecostés. Era un niño cuando Jesús predicaba y es probable que Marcos sea ese muchacho que siguió a Jesús después de su arresto en Getsemaní y que huyó desnudo del huerto. Marcos era primo de Bernabé, uno de los 72 discípulos de Jesús. Junto con Bernabé y Pablo viaja a Chipre con ellos en el primer viaje de San Pablo. Pero como hemos mencionado en otras vitaminas, al llegar a regiones donde había muchos atracadores, a Marcos, jovencito, le entró mucho miedo y se apartó de los dos misioneros volviéndose otra vez a Jerusalén. Luego acompañó a su primo Bernabé a otro viaje por Chipre y 10 años después lo encontramos como discípulo de Pedro e intérprete de él, dado que Pedro no sabía expresarse en griego. Junto con Pedro viaja a Roma. Pedro se refiere a Marcos como mi hijo del cariño que le tenía. De hecho, Pedro era gran amigo de la familia de Marcos. Cuando Pedro es liberado de la cárcel en Jerusalén, cuando Herodes lo apresa, lo primero que hace es dirigirse a la casa de María, viuda y madre de Marcos. El Evangelio de Marcos. Gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran en 1947, se pudo determinar que Marcos fue el primero de los 4 evangelistas, escribiendo su evangelio entre los años 55 y 60. Escribió en griego con palabras sencillas. Marcos era el taquígrafo de Pedro. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma. Marcos presenta a Jesús a los romanos como Hijo de Dios, es decir, como Dios, y lo hace especialmente narrando muchos milagros que Jesús obró. Por eso algunos llaman a Marcos el evangelista de los milagros. Al ser tan cercano a Pedro, Marcos es el evangelista que con mayor detalle narra las negaciones de Pedro a Jesús. Se ve que Pedro quiso que quedara reflejada para siempre su debilidad humana de aquella noche, algo que nunca él olvidaría. San Marcos es representado como un león con alas. Hay quienes dicen que se debe a que el Evangelio de Marcos inicia con Juan el Bautista predicando en el desierto como león rugiente. ¿Dónde predicó San Marcos? Después de la muerte de Pedro, perdemos la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otra refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de esa zona, y tras salir de Aquileia, parece que a causa de una tempestad, llegó a las islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia, y allí soñó con un ángel que le prometió que en esa ciudad dormiría en espera del último día. ¿Cómo murió? El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marcos, escritos en el siglo IV, está escrito que en un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Su cuerpo lo iban a quemar, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta, y desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia. ¿Dónde están sus restos mortales? En 2 lugares. Según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, 2 mercaderes venecianos llevaron su cuerpo de Alejandría a su ciudad y allí permanece sepultado en la Basílica de San Marcos, construida expresamente para albergar sus restos en Venecia. La otra parte del cuerpo está en Alejandría. Los coptos, que son los cristianos que viven en Egipto, creen que la cabeza de Marcos se quedó en el Cairo. ¿Qué aprendemos de San Marcos? Me llama la atención que Pedro y Marcos compartieron la debilidad en el miedo. Pedro negó por miedo a Jesús y Marcos abandonó a Pablo por miedo en su primer viaje. Sin embargo, Pedro y Marcos compartieron también el martirio. Tener miedo es algo natural, pero el dejarse vencer por él en alguna ocasión no te transforma en un cobarde. Quizás es la ocasión que se necesita para gatillar la valentía, como demostraron tanto Pedro como Marcos.